Pastor Giovanni. Hola familia, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, gracias por acompañarnos a un servicio más. Y sobre todo ustedes también que nos acompañan por medio de las redes sociales. Vamos a continuar nuestro estudio verso a verso a través de la carta a los Filipenses. Esta mañana el escritor, el apóstol Pablo, nos va a hablar de cómo ser unos creyentes felices. ¿Quién quiere ser feliz? Levante su mano. Yo creo que todos queremos ser felices. ¿Saben? Por favor, acompáñame a Filipenses capítulo 2. Vamos a estar estudiando la carta a los Filipenses capítulo 2 del verso 1 al 5. Pablo nos va a estar hablando de cómo ser un creyente feliz. ¿Sabías que la palabra de Dios, la palabra bendecido, significa feliz? Jesús nos hablaba de ser creyentes bienaventurados, felices en este mundo caído. Por esa razón en la Biblia vas a encontrar la palabra bendecido 494 veces. Lo que significa que Dios quiere verte feliz. Dios quiere verte feliz por medio de la palabra que apliques, la palabra a tu vida. Por esa razón, nuestro título de este estudio, es un creyente feliz. Aquellos que les gusta tomar notas, apunta el título de esta enseñanza y es un creyente feliz. ¿Sabes? Dios te quiere ver feliz. Lo que me hace recordar a un anciano que estaba a horas de morir, pero estaba feliz. Y la razón es porque llegó un olor a él fragante de las galletas horneadas de su esposa. Entonces hace todo lo posible de levantarse de su cama y empezar a caminar hasta llegar a aquellas galletas. Cuando empezó a levantar su manita, cansada, ya sin fuerzas, al segundo de tocar la galleta, recibe un reglazo de su esposa. Y le da ¡pah! En la mano, le dice: ¡Hey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Dice: es que esas galletas son para tu funeral, le dice. Pobrecito, le duró muy poquito su felicidad. Pero Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que experimentemos la felicidad que solamente viene por Él. Y sabes, me da gusto que nos acompañes, porque hoy vas a salir en cómo hacerle para poder ser feliz. ¿Sabes? Por eso te voy a dar 3 enfoques de un creyente feliz. 3 enfoques en los que tú te puedes enfocar para ser un creyente feliz en este mundo. Es que por favor acompáñame a tu Biblia y vamos a iniciar nuestro estudio leyendo del verso 1 al 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a iniciar leyendo del verso 1 al 2. Por favor acompáñame y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto extrañable, alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Sabes? El escritor Pablo está escribiendo esta carta de los Filipenses desde una cárcel en Roma. Y la razón por la que estaba en la cárcel era por predicar a Jesús. ¿Sabes? Pablo en medio de su situación escribe a sus hermanos porque lo necesitan. La iglesia de Filipos no era perfecta, como ninguna iglesia hoy en día es perfecta. Hay problemas dentro de la iglesia y Pablo lo sabía. Por eso les escribe de igual forma a nosotros, es de gran bendición, porque esta palabra es de igual forma para esta iglesia. ¿Sabías que en todas las iglesias están llenas de pecadores salvados por gracia? Amén. ¿Sabías eso? Amén. Hay personas que se decepcionan cuando conocen a un cristiano porque creen que son perfectos. Pero no somos perfectos. Sabemos a dónde ir, y es a Jesús. Esa es la razón por la cual nos reunimos, no porque somos perfectos. Y Pablo lo sabía. Pero ¿te das cuenta cómo inicia el verso 1 al principio? Utiliza esta palabra que muchas veces vas a encontrar en tu Biblia. Y él inicia con la palabra, si te fijas en el verso 1, por tanto. Esta palabra lo que significa es que el escritor está terminando de hablar de algo para entrar a otro tema. Pablo anteriormente les decía a sus hermanos filipenses: hey, sigan firmes en su fe. Aunque se pongan en contra de ustedes, sigan firmes en su fe, unánimes, prediquen a Cristo, van a padecer por Cristo. O sea, Pablo nos está diciendo todo lo que vamos a padecer como cristianos. Pero ahora Pablo nos muestra en dónde podemos ser felices, dónde podemos encontrar nuestro descanso. Y vamos a terminar leyendo el verso 1, fíjate, aquí nos lo va a decir. Si hay alguna consolación en Cristo, dice, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto extrañable, si hay alguna misericordia. Esta palabra si hay no es una pregunta, si hay, o tampoco no es una duda, ¿será que hay?
No es eso. Pablo está afirmando de que en Cristo hay consolación, Amén. de que en Cristo hay consuelo de amor, hay comunión con el Espíritu, hay efecto extrañable, hay misericordia en Cristo. ¿Sabes? Cuando tú vienes a Cristo recibes todas esas bendiciones. A lo mejor tú que me acompañas no eres cristiano y puedes decir, ¿por qué solamente el cristiano? Porque todas estas bendiciones son por medio de Cristo. Tienes que creer en Cristo, nacer de nuevo, entregarle tu vida a Jesús. Y estas bendiciones van a venir a tu vida, Amén. como el creyente hoy el día. Pablo les está diciendo a sus hermanos filipenses, hey, van a padecer, van a ser perseguidos. No se preocupen, su felicidad está en Cristo, búsquenlo a Él. En Él hay consuelo, en Él hay amor, hay efecto. Fíjate lo que pasa cuando tú puedes experimentar todas estas bendiciones de Dios en el verso 2. Acompáñame. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Pablo les está diciendo a sus hermanos, hey, busquen a Cristo y van a completar mi gozo, me van a hacer feliz. ¿Sabes nosotros cómo podemos ser felices a las demás personas? Buscando a Cristo. Busca el amor en Cristo, busca el consuelo en Cristo y tú vas a ser de felicidad para otras personas. Amén. Aparte de que Dios te va a bendecir a ti. Pablo lo está diciendo y nos dice el por qué. Porque vamos a amar como Cristo nos ama, con un amor sacrificial, sin esperar nada a cambio. Vamos a buscar la unidad en la iglesia, entendiéndonos, buscando la unidad. Por eso Pablo les escribe, no se desanimen, hermanos. Tú, si estás en una cama hoy en día con todo esto de las enfermedades, si estás turbada con un pensamiento, con un problema en tu vida, en tu hogar, descansa en Dios, busca a Cristo. ¿Sabes? Por eso es nuestro primer enfoque de un cristiano feliz. Aquí llegamos a nuestro primer enfoque de un cristiano feliz y es que te enfoques en Cristo. Lo vuelvo a repetir, si te gusta tomar notas, enfócate en Cristo. Pablo le dice a sus hermanos, hey, enfóquese en Cristo, porque en Cristo hay ¿qué? Hay consolación. ¿Sabes? Esta palabra es ánimo. Muchas veces podemos estar decaídos, muchas veces podemos tener problemas. ¿Y qué es lo que haces? ¿Prefieres ser ese cristiano que se empieza a comparar con los demás para sentirse mejor? ¿Prefiere no mirarse a él mismo, sino ver los pecados de los demás y empezar a señalarle, mira, yo soy mejor que aquel, mira, él es esto, y te vas a sentir mejor? ¿Sabes? Muchos cristianos lo hacen. Por eso no son felices. Por eso no pueden experimentar lo que en Cristo tienen. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Es ir con Cristo y Él te va a animar. Él es más que un amigo, que un hermano. Jesús te ama y Él quiere consolarte. De igual forma que puedes encontrar en Cristo, fíjate, dice consuelo de amor. ¿Dónde buscas el amor tú? ¿Lo puedes buscar en tu pareja? ¿Lo puedes buscar en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos? Y está bien, pero sabes, muchas veces no vas a obtener eso que buscas. Muchas veces esa persona no es perfecta y no te va a dar el amor que quieres. Pero Pablo les está diciendo, vengan a Cristo. En Él hay consuelo de amor. Él te va a dar ese aliento, esas palabras de amor que necesitas. Pero tienes que venir a Cristo. Fíjate qué más hay en Cristo en el verso 1. Dice, comunión con el Espíritu. ¿Sabes? Esta palabra comunión en el griego es koinonía, que significa que el Espíritu Santo quiere tener una relación estrecha contigo, quiere ser parte de tu vida, de tu día. Ese es nuestro Dios. Jesús murió y fue al cielo para dejarnos su Espíritu, y su Espíritu mora en nosotros, pero de nosotros depende si queremos tener esa relación con Él. Pero tenemos que venir a Él. Pablo termina diciendo que en Él hay efecto y misericordia. Efecto es que Dios te ama, claro. Él nos ama, Él es amor. Pero tú le caes bien. Él quiere tener una relación contigo. Él tiene afecto por ti. No es como decir, ay, puedo ir con Dios. ¿Será que hoy voy a ir con Dios? Ve, Él tiene afecto. Tú le agradas a Él. Y luego dice que en Él hay misericordia. ¿Qué es misericordia? Es recibir lo que no mereces. En Cristo tú recibes lo que no mereces. Por eso cuando falles, cuando te sientes cansado, cuando te sientes desanimado, ve a Cristo. Él no te va a rechazar. Él tiene misericordia de ti.
y te va a dar lo que no mereces, porque así es Él. Como creyentes en Él nos podemos animar, en Él podemos ser felices, en nada más. El mundo busca la felicidad, pero nunca la va a encontrar sin Cristo. Nosotros podemos ser creyentes, pero ser infelices porque no sabemos dónde encontrar la felicidad. Y la felicidad es venir a Cristo. Amén. ¿Ok, familia? Amén. Vamos a continuar nuestro estudio. Gloria a Dios. Versos 3 y 4. Ayúdame por favor a leerlo. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Pablo nos está mostrando otra área que tenemos que trabajar. ¿Sabes? Tenemos que trabajar en pensar en los demás. Así es, en amar a los demás, en considerar a los demás, pero sobre todo en servirles. ¿Sabes? Todo esto, quiero recordarte que todo esto empieza en tu hogar, en lo principal. Tú no esperes ir a servir a la iglesia, ir a considerar a los demás, ir a pensar en los demás si en tu hogar tú no lo estás haciendo. Si tú haces eso en la iglesia y tú no lo haces en tu casa, estás haciendo exactamente lo que dice Pablo. Y lo estás haciendo ¿por qué? Por contienda o vanagloria. Estás queriendo competir con los demás. A él sirve, yo voy a servir. Él está pensando, mira cómo ora por los demás. Vente, hermanito, voy a orar por ti. Lo estás haciendo simplemente por gloria, para ti mismo, no para Dios. Todo esto se empieza en tu hogar. Piensa en tu esposa, piensa en tu esposo, piensa en tus hijos, en tus vecinos, en tu comunidad. Ponte en los zapatos de los demás, considéralos. Considera cómo está su día, qué está pasando, qué prueba probablemente está pasando. Y sobre todo, sírveles. ¿Sabes? Muchas veces tenemos que trabajar en eso. Y hablando de pensar y considerar, me hace recordar a dos niños. Uno de ellos lo estaba regañando a su mamá. Y le decía: ¿por qué te comiste todas las galletas? Me encanta. ¿Por qué te comiste, niño? Dice: ¿no pensaste en tu hermano? Ni lo consideraste. Y el niño le contesta: sí, mamá, sí estaba considerándolo. Todo el día pasé pensando en él. Por eso me comí las galletas antes de que viniera, dice. Vamos a continuar, familia. Pablo nos dice que pensemos en los demás, los consideremos. ¿Qué se refiere a esto? Que no pongas tus ojos en ti. Si tú estás pasando por una necesidad, no pienses en qué necesitas, cómo estás. Es correcto, somos seres humanos y somos débiles. Pero Dios se encarga de ti. Dios se encarga de mí y nadie se va a encargar de nosotros más que Dios. Tú enfócate en los demás. Preocúpate en los demás. Y Pablo nos dice que tenemos que trabajar en eso. Por eso aquí llegamos a nuestro segundo enfoque de un cristiano feliz. Y el segundo enfoque es que te enfoques en servir a los demás. Enfócate en servir a los demás. ¿Sabes? Pablo lo sabía. Y sabía que servir a los demás y pensar en los demás te iba a hacer feliz. ¿Sabes? El reino de Dios es todo lo contrario al mundo. Cuando tú sirves, piensas, consideras a los demás, dice la Biblia que tú vas a ser grande en el reino de los cielos. Así lo dijo Jesús. Pero ¿sabes? El reino de los cielos es todo lo contrario al mundo. ¿El mundo qué pide? El mundo pide ser servido. ¿Sabes? No te tengo que recordar lo que el mundo te va a decir. Y el mundo te va a decir esto: tú vas a ser feliz cuando seas el número uno de todos. Seas el más bueno para todo. El mundo te va a decir: tú vas a ser feliz cuando tengas más que los demás. Y sabes, hoy desafortunadamente hay iglesias que predican eso. Que tienes que tener para ser feliz. Que tienes que ser el mejor. Sí, sigue tus sueños. Dios está contigo, es el mejor, sé feliz. No es cierto, eso es mentira. La felicidad es venir a Cristo. Amén. Y venir a Él y rendirte. Y Él te va a dar lo que necesitas. Él te va a cuidar, Él te va a suplir. Pero tú preocúpatelo por los demás, no sigas tu yo. Solamente vas a aumentar tu egoísmo, solamente vas a aumentar tu orgullo. Y eso te aleja de Dios. Estás buscando las cosas del mundo, no las que Dios pide. Que es ser un siervo, que es ser grande en el reino de Dios. Y por eso es importante. ¿Sabes? Pablo lo sabía. Y por eso les escribía a su iglesia. Esa iglesia que él plantó y no era perfecta. El mundo te va a decir:
Sé feliz sometiendo a aquellos que están a tu alrededor. Aprovechate de ellos. Sácales todo lo que puedas. Y vas a ser feliz. Si ese tiene dinero, sácale lo que puedas. Úsalo. ¿Sabes? No es así. Sé tú de bendición para esas personas. Si tú tienes, da, bendice. Por eso Dios te ha dado. No caigas en esa cultura de hoy en día, de que lo mío es mío, yo busco lo mío. No, eso es error. Y créeme, esa cultura está en cada país. Eso duele el corazón de Dios. Pero Dios por eso nos está hablando esta mañana. Piensa, considera, ama a los demás. Y sé de bendición para los demás. Jesús fue el siervo de todos. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús murió por ti y por mí. Sigue firme y vamos a terminar nuestro estudio leyendo verso 5. Por favor, sirve a los demás, en eso enfócate, concéntrate en los demás. Verso 5 y terminamos nuestro estudio. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Sabes? Que yo estoy seguro que todos nosotros queremos ser felices. Estoy seguro que estamos buscando la felicidad diariamente. Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere que seas feliz. Esa es la razón por la que Pablo nos dice cómo seamos felices. ¿Sabes quién fue el hombre más feliz de este mundo? ¿El que caminó en este mundo? Jesucristo. Amén. ¿Sabes? Jesucristo fue traicionado por su amigo. Jesucristo murió en una cruz. Pero ¿sabes? La felicidad no depende de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando. Tu felicidad depende de qué es lo que estás buscando. Amén. Y Jesús vino a servir. Jesús vino a pensar en los demás, a considerar a los demás. Por eso murió por ti y por mí. Porque Él sabía lo que necesitábamos. Era un Salvador. Ese es nuestro Dios. Ese es Jesucristo. Y Él nos da el ejemplo. Por eso Pablo se enfoca en el verso 15 y nos dice cómo tenemos que pensar, cuál tiene que ser nuestro sentir. Fíjate en el verso 5. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. ¿Sabes? Pablo te anima a pensar en sentir como Cristo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa el sentir o el pensar de Cristo? Que busques, que pienses como Jesús. ¿Sabías que todas las batallas espirituales están aquí, en tu mente? Por eso Jesús dijo, ama a Dios con todo tu corazón, tus fuerzas y tu mente. Él sabía lo que te estaba diciendo. La Biblia nos enseña que todo pensamiento que llegue a nuestra mente lo llevemos cautivo a Cristo. ¿Qué significa esto? Que todo pensamiento que venga de Dios, ¿es de ti este pensamiento? Joven, cualquier cosa que estés pensando de ti, en tu vida, en tu diario vivir, llévalo a Cristo. Muchas veces no viene de Cristo ese pensamiento. Por eso es bueno llevarlo a Cristo. Y si no es de Cristo, deséchalo. No es de Dios, te va a llevar a la perdición, te va a llevar a estar lejos de Dios. Por eso tienes que pensar como Cristo. ¿Sabes? Este es nuestro tercer enfoque, para que nosotros podamos ser un creyente feliz. Nuestro tercer enfoque, si tomas notas, es enfócate en pensar como Cristo. Enfócate en pensar como Cristo. ¿Sabes? Cuando tú piensas como Cristo, vas a tratar a las personas como Cristo los trataba. ¿Sabes cómo trataba Jesús a las personas? Con amor. Amén. Así es, Él perdonaba a todos. ¿Sabes que sus discípulos lo engañaron, pecaron, le mintieron muchas veces, metieron la pata a los discípulos? Y ¿sabes? Jesús los perdonaba. ¿Sabes? Hay bastantes historias aquí en la Biblia cuando sus discípulos venían con Jesús y le decían, Jesús, te fallé, perdóname. ¿Sabes? Eso no viene en la Biblia. Los discípulos jamás vinieron a Jesús y le pidieron perdón. ¿Pero qué hacía Jesús? Perdonaba. ¿Sabes? Tú no necesitas que venga gente a pedirte perdón. Jesús te perdonó aunque tú no lo buscaste. Jesús te perdonó que tú no viniste a Él y decir, Dios, yo no sé quién eres, pero perdóname. Jamás. Él te dio convicción en tu corazón. Y por eso viniste a Él. Es que tú no eres nadie para no perdonar a los demás. No guardes rencor en tu corazón. Sácalo y perdona, como Jesús perdonaba. Cuando tú tienes el pensar de Cristo, vas a pensar en perdonar. ¿Sabes cómo?
¿Cómo les dijo a las personas que lo crucificaron en la cruz? Dijo esto: Padre, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen. Jesús dándonos el ejemplo. ¿Cuál es tu pensar? ¿En qué piensas? Es algo que podemos meditar este día. ¿Piensas en perdonar o en guardar más rencor? En hablar de esa persona, en señalarlo, en publicarlo lo que te hizo. Perdona como Jesús lo hacía. ¿Sabes? Cuando piensas como Cristo, amas a los demás. Amas a los demás. Jesús nos amó, que dio su vida por nosotros. ¿Sabes? Jesús dijo esto: no hay mayor amor que aquel que da su vida por un amigo. Jesús murió por nosotros. Ese es el mayor amor. Lo cual lo podemos ver en Cristo. Y por último, Cristo era un siervo de Dios. Antes de ir a la cruz, lavó los pies de sus discípulos. El trabajo más bajo de un esclavo. Él dio el ejemplo. Él sirvió independientemente. Si cualquier cosa que podía obtener él, si había alguien que podía estar en un trono y que todos le sirvieran, era Cristo. ¿Por qué tú no sirves? ¿Por qué tú no te preocupas por los demás? ¿Por qué tú no consideras a los demás? Si Cristo te dio el ejemplo, no busques lo que el mundo busca. Busca lo que Jesús buscaba, y era a los demás. Amén. Y Él era feliz. Por último, Él dijo esas palabras hablando de Él. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. Y eso habla por ti y por mí. ¿Sabes? Dios nos ha hablado esta mañana. Dios nos ha dado convicción en estos corazones. Y Él quiere que te enfoques en Cristo. Que vayas a Él, no busques tu felicidad en otras partes. De igual forma Él pide y Él quiere de ti que te enfoques en servir a los demás, en pensar, en amar, en considerar. Y por último, que pienses como Cristo. Que perdones, que ames. Y sabes, esa es la forma como un creyente aquí en este mundo caído, gobernado por Satanás, es feliz. Y es porque no depende de su alrededor, depende de Cristo solamente. Pablo estaba en una cárcel. Pablo estaba en lo más bajo. Y sabes, él era feliz. ¿Por qué? Porque él no buscaba su felicidad en lo que tenía, él buscaba la felicidad en Cristo. Amén. Y él sabía que su iglesia necesitaba ese ánimo, como hoy nosotros lo necesitamos. Amén. Es que es de gran bendición escuchar a nuestro Dios que nos habla. Amén. Vamos a aplaudirle a nuestro Dios.